11 de julio del año 2026, hace 2 semanas publiqué un video sobre la época de Allende y el narco entre 1970 y 1973. O sea, hablé de la historia oculta del narcotráfico en Chile y lo que la izquierda a partir de 1990 prefirió omitir de los libros de historia. Hablé de los hermanos Wassaf, de origen palestino, que controlaban el narcotráfico en el norte de Chile. La comunidad palestina está muy enojada en Chile por esto. Hablé de Aníbal Cruces y por supuesto hablé de Luis el Tuerto Rodríguez. Pero obviamente la izquierda chilena, con esa disonancia cognitiva que los caracteriza y con esa impotencia de tratar de censurar un video de YouTube, trataron de llamar a sus seguidores para denunciar el canal. ¿Qué pasa? Que es imposible que denuncien un canal de criminología y seguridad que hace un video histórico con fuentes y con fuentes fidedignas. Porque el video titulado Allende y el narco 1970-1973, la historia oculta, la publicó, aunque a ustedes no les guste, un estudiante chileno de licenciatura en criminología y seguridad. Entonces, expuse una tesis revisionista sobre la historia del narcotráfico en Chile antes y durante el gobierno de la Unidad Popular. Hablé de Chile como el principal productor de cocaína entre 1950 y 1973. Afirmé que antes del golpe de Estado de 1973 Chile no era un gran consumidor de drogas, sino el principal productor y refinador del clorhidrato de cocaína de alta pureza en América Latina en el minuto 3 y 22 segundos de ese video. También expliqué que el territorio chileno no cultivaba la hoja de coca debido a factores geográficos, sino que importaba la pasta base desde Perú y Bolivia a través de la frontera norte en el minuto 8 con 3 segundos. También hablé de los centros de procesamiento químico clandestino que se localizaban estratégicamente en la zona norte, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, por la cercanía fronteriza y en la zona central, en Santiago y Valparaíso, para el acceso de precursores químicos y rutas de exportación. Eso lo hablé en el minuto 8,23 segundos y en el minuto 20,25 segundos. Según yo, basado en fuentes, los verdaderos reyes de la cocaína en esa época eran organizaciones criminales chilenas estructuradas en clanes familiares, como los hermanos Wassaf. Estoy hablando de Eduardo y Arturo y Aníbal Cruz, mucho antes que los colombianos dominaran el negocio. Eso lo dije en el minuto 4,16 y en el minuto 21,8. Estas agrupaciones coordinaban el contrabando hacia Estados Unidos, principalmente a Nueva York y Miami, usando barcos mercantes, correo humano y haciendo escala en el Caribe con sus amiguitos de Cuba y en Panamá, donde interactuaban con redes de la mafia latinoamericana. Eso lo hablé en el minuto 9,28 y 22,23. Argumenté, y esto es la que la izquierda en realidad no entiende por qué no lee, porque el proceso educacional en Chile ha sido tan penca, tan malo, que les han sacado la educación desde 1990 y no entienden lo que leen. Tienen disonancia cognitiva brutal. Repiten como loros, pero no entienden. Argumenté que bajo la administración de Salvador Allende entre 1970 y 1973, la profunda polarización, el desabastecimiento y las protestas callejeras absorbieron por completo las capacidades de carabineros y de la policía de investigación. Eso lo dije en el minuto 10,36 y 23,35. Y esto habría generado un vacío de fiscalización en la aduana y frontera que benefició al crimen organizado. Esto lo dije en el minuto 10,57. Yo califico ese periodo como un narcogobierno. Menciono que existen teorías sobre el uso de la nacionalización del cobre en 1971 para encubrir la logística del narcotráfico, aunque aclaro de forma explícita que aún no existe evidencia documental ni criminológica que sostenga dicho hito macroeconómico con el narcotráfico, y eso lo digo en el minuto 25,20. Estamos trabajando en conseguir esa evidencia científica, por cierto.
Del mismo modo, indico que no hay fallos judiciales actuales que prueben que líderes políticos de la transición sean herederos directos de esos capos. Eso lo digo en el minuto 26:33, hasta el momento. Y tras el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar catalogó el narcotráfico como una amenaza de seguridad, ejecutando detenciones masivas, consejos de guerra y desmantelamientos de los laboratorios del norte. Eso lo dije en el minuto 11:46 y en el 27:43 segundos. A raíz de esto, numerosos químicos y transportistas chilenos huyeron hacia Colombia y Venezuela, los famosos detenidos desaparecidos, muchos de ellos. Minuto 12:18 y minuto 28:42. Afirmo que fue en Colombia donde los fugitivos chilenos aportaron el conocimiento técnico de purificación de clorhidrato de cocaína, mientras que los operadores locales, como un joven Pablo Escobar, pusieron la logística y las rutas de contrabando del tabaco y la marihuana. Eso lo dijo en el minuto 5:27 y 29:09 segundos. Y esta fusión habría catalizado el nacimiento de los monopolios del cártel de Medellín. Eso lo dije en el minuto 5:57. Paréntesis. Hace 2 semanas atrás encontraron en Argentina una mula que venía, una transportista de droga, que venía de Perú y había hecho escala en Chile. Llegó a la Argentina con la droga más pura que se ha encontrado en un aeropuerto en Ezeiza en 10 años, 94% de pureza. Industria chilena. A ver, sostengo que esta etapa de la historia chilena se encuentra censurada, se encuentra silenciada por la izquierda, por los políticos, por los medios de comunicación hegemónicos, por el mainstream y por la clase política actual. A los 9 segundos del video empecé con esto, porque no se atreven a hablar de esto. Bueno, seguramente, como dice alguien por ahí, Radio Bio Bio en unas 2 semanas hará una investigación y saldrá con todo esto, ¿no? Y lo presentará. Concluye el video en el minuto 31:38 haciendo un llamado a los nuevos profesionales a, por favor, especializarse en criminología fuera del país para continuar auditando y recuperando archivos policiales y judiciales que, según mi postura, han permanecido ocultos. La izquierda en Chile y en general el militante de izquierda no conoce lo que pasa fuera de Chile. Para él, si no sale en Radio Bio Bio en la tercera o si no lo dice su político, no existe. Y es por eso que Naciones Unidas siempre ha experimentado en nuestro país, ¿no? Desde 1948, desde la creación desde la posguerra, digamos. Pero volvamos a Allende, porque hoy hago un segundo video, 2 semanas después, leyendo la reacción de la gente, porque me encanta leer la reacción de la gente, que me trató de mentiroso, de falso, de conspiranoico, de ultraderecha, nazi, sionista, zurdo, o sea, de todo, ¿no? Argentino, uruguayo, paraguayo, no es chileno, es del Mossad, es de la CIA, es de la DEA. Oye, una cantidad de insultos, amenazas, improperios. Pueden verlo en mi Instagram, en @PabloFontiroy1, donde esperé 2 semanas mientras leía a las personas. A mí me encanta hacer esos experimentos sociales, de esperar y analizar la respuesta impulsiva y no controlada de la mayoría del militante de izquierda. Y es muy entretenido analizarlo porque hoy, por ejemplo, fijé en el comentario y muchos me insultaban, ¿no? Comentarios que también habrán visto debajo del video del canal. Guajajaja, se reían. Hablando de que Pinochet también fue narcotraficante, cuando en realidad fue Berríos, un químico de la DINA. No hay evidencia que vincule a Salvador Allende con el narcotráfico, lo dije en el video, ¿no? Pero en cambio con Pinochet hay bastante evidencia. Falso, no hay ninguna evidencia científica que vincule a Pinochet con el narcotráfico. Por cosas así, China limitó la libertad de expresión. En realidad China no limitó la libertad de expresión, simplemente
pide que quienes sean creadores de contenido de nicho sean titulados estudiantes académicos, como en mi caso, y así un montón de comentarios en todas mis redes sociales. Hoy hice un video de Allende y el narco, las fuentes que respaldan la realidad que la izquierda esconde. O sea, hoy voy a hablar de las fuentes del video que hice hace 2 semanas atrás, porque hice el video, lo dejé, analicé cómo reaccionaba la gente, si algún medio de comunicación levantaba esta noticia y preguntaba, pero veo que nadie lo hace. Y es extraño. Pero entonces dije, voy a hacer un segundo video para mis seguidores del canal, para que lo vean. Este video obviamente lo voy a levantar en este canal, el canal de Pablo Fontirroy, el canal principal donde somos 62.993 personas y estamos a 37.067 para llegar a los 100.000. Te invito a suscribirte, si llegaste por el algoritmo, notificarte y apretar la campanita. También te invito a Fontirroy Código Criminal, mi segundo canal, el canal secundario que está creciendo, donde somos 894 y apenas nos faltan 106 personas. Si quieres ayudarme a seguir ampliando este análisis criminal también de la historia de Chile, desde la criminología y desde la seguridad, suscríbete para que nuestra voz independiente sea escuchada por más gente. Y sobre todo porque me llama poderosamente la atención que ni la izquierda ni la derecha hayan aprovechado esto para sus adversarios políticos. Eso me hace pensar mucho, pero tiene que ver con mi investigación también del financiamiento del falso estallido social. Todo está entrelazado, todo esto que voy encontrando va apareciendo a medida que voy realizando mi pretesis del falso estallido social y el financiamiento, y quién lo organizó. A ver, vamos al video. El video que realicé, planteó una tesis revisionista que desafió la narrativa tradicional de Chile sobre los orígenes del tráfico global de cocaína y la irrupción de las redes transnacionales en el Cono Sur. Lejos de ser una mera especulación como la izquierda ha pretendido hacerla ver en los comentarios masivos, porque esto ha sido masivo, vayan al video y vean cómo están opinando, vayan a mis redes sociales y vean cómo están atacando al mensajero. La transición de un mercado controlado por redes e ingenieros criminales chilenos hacia el monopolio de los carteles colombianos cuenta con un sólido y documentado respaldo en la historia económica de las mercancías ilícitas, la sociología del crimen organizado y documentos oficiales además de agencias anteriores a la DEA, porque todo el mundo nombra a la DEA. No es la DEA la que emitió eso. Es el Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas, el predecedor de la DEA. Les voy a presentar un análisis en profundidad de las operaciones del narcotráfico entre 1970 y 1973, los nodos logísticos que convirtieron a Chile, que hoy se está reposicionando nuevamente, en el líder de la región, el fenómeno del éxodo masivo de sus cocineros que los subieron a los aviones y los enviaron a muchos a las cárceles de Estados Unidos, y muchos murieron en las cárceles de Estados Unidos, pero la izquierda te inventó que los subieron a los aviones y les colocaron unos rieles y los tiraron al mar. Todavía no encuentran a nadie en el mar. Pero sí hay registro de esos chilenos que fueron extraditados a Estados Unidos por el gobierno militar. ¿Por qué la izquierda no cuenta esto? Como otros que se salvaron se fueron a Colombia, y vamos a hablar de las fuentes documentales e históricas que fundamentan el video anterior, porque dejé 2 semanas que la izquierda me desprestigiara, o que un sector político me desprestigiara y que los medios de comunicación y los políticos guarden silencio. Por lo menos uno espera que los políticos de nuestro propio sector hablen, que sean los políticos de nuestro propio sector los que digan, oye, ¿sabéis qué? Pasó esto. Pero es muy llamativo que los políticos de nuestro propio sector se queden callados. Bueno, durante los 3 años del gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, la dinámica criminal de la región funcionaba de forma completamente inversa a la contemporánea. Colombia era un actor marginal en el tráfico de cocaína, enfocado principalmente en la marihuana y en el contrabando tradicional. Tal como lo detalla el historiador Paul Gothenburg
en su obra fundamental Indian Cocaine, The Making of the Global Drugs. Es un estudio del 2008. Chile se había consolidado desde finales de los años 50 como el principal refinador y exportador de clorhidrato de cocaína purificada hacia Estados Unidos, monopolizando el eslabón más rentable de la cadena productiva, la industrialización química. Chile no poseía cultivos de hoja de coca debido a sus condiciones climáticas y geográficas. Las plantaciones óptimas se concentraban en los valles orientales y en los yungas en Bolivia y Perú. El valor agregado chileno residía en su infraestructura vial, portuaria y de manera crítica en su ventaja técnica en ingeniería química. Habría que ver ahí un poco los laboratorios de USACH de la Chile y hacer algunas trazas. Seguramente encontraríamos clorhidrato de cocaína, definitivamente. Las redes chilenas operaban de la siguiente manera. Importaban la materia prima. La pasta base o el sulfato de cocaína era transportada de contrabando desde los nodos productores de Perú y Bolivia a través de los permeables pasos altiplánicos de la triple frontera norte, donde hay un chico perdido ahora y donde trafican autos desde Chile a Perú y a Bolivia. Siempre la triple frontera chilena ha sido un peligro. El operador logístico Luis El Tuerto Rodríguez era uno de los principales encargados de articular el transporte terrestre. El nodo norte, Arica, Iquique y Antofagasta, estos centros urbanos albergaban laboratorios clandestinos montados en el desierto. Ciudades como Iquique, con su estatus de puerto franco, facilitaban la importación camuflada de precursores químicos esenciales como el éter y la acetona, y propiciaban una salida marítima directa. De hecho, en esa época tú te acercabas a un kiosco en Iquique, hasta la década del 90, antes del 2000, y pedías una cajita de fósforo especial. Y te vendían el clorhidrato de cocaína, la coca, en cajas de fósforo. Así de heavy el narcotráfico en Iquique. Y luego pasamos al nodo central en Santiago y Valparaíso, porque Santiago operaba como el centro financiero e industrial del negocio, barrios populosos y de alta actividad comercial. Franklin, Mapocho, Recoleta albergaban los laboratorios urbanos subterráneos donde químicos locales refinaban la pasta base hasta alcanzar niveles de pureza sin precedentes. La conectividad a través de la Ruta 68 permitía mover rápidamente el producto refinado hacia el puerto de Valparaíso para su embarque internacional. A diferencia de las macroestructuras paramilitares y corporativas de los cárteles de los años 80, el ecosistema criminal chileno pre-1973 se estructuraba a través de clanes familiares tradicionales y contrabandistas de la vieja escuela que originalmente comerciaban con tabaco, alcohol y electrodomésticos. Las investigaciones de Manuel Salazar Salvo en su libro Todo sobre el narco en Chile y su serie histórica para un medio de izquierda, que es lo peor, Interferencia.cl, identificaron con precisión a estos actores. A los hermanos Wassaf, a Eduardo y Arturo, palestinos o pioneros en el tráfico transnacional a gran escala. Conectaban los laboratorios del norte chileno directamente con redes de distribución de alta complejidad en Nueva York. Aníbal Cruce, considerado un estratega de la logística marítima, capaz de coordinar y camuflar cargamentos de clorhidrato de cocaína pura en barcos mercantes con destino a las costas de Norteamérica. Y la Hermandad de Santiago, una red criminal dirigida en la sombra por figuras como el uruguayo Adolfo Soboski, financiada en sectores periféricos por operadores que ganarían notoriedad posterior, como Mario Silva Leiva, a quien conocí personalmente, el Cabro Carrera. Esta red controlaba la distribución interna y le entrega final a los correos humanos que viajaban al extranjero. Ustedes imagínense hoy cómo evolucionó el negocio. Hoy hoy en Bolivia, un kilo de clorhidrato de cocaína cuesta $3.000.
Ese mismo kilo de clorhidrato de cocaína en Paraguay está entre 5.000 y 10.000 dólares y en Argentina entre 10.000 y 15.000 dólares. En Europa ese mismo kilo de cocaína transportada por una mula está entre 15.000 y 30.000 dólares dependiendo del país, llegando hasta los 40.000 dólares. En China ese kilo de cocaína vale 130.000 dólares y se distribuye desde Hong Kong. Entonces, volviendo a 1970 y 1973, el video que yo realicé anteriormente sostiene que el gobierno de la Unidad Popular se convirtió en un entorno propicio para la proliferación de estas actividades. Desde una perspectiva criminológica e histórica, el periodo estuvo marcado por una profunda crisis política, desabastecimiento, inflación y un estado de polarización social extrema. Esta asfixia institucional provocó que los cuerpos de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile concentraran en la práctica la totalidad de sus recursos y contingentes en el control de orden público, la contención de huelga y la neutralización de la violencia política callejera, que era de ambos bandos, no de derecha e izquierda. Las fronteras del norte y los controles aduaneros en los puertos y en los aeropuertos de Cerrillos, que funcionaba en esa época, y Pudahuel, quedaron sumidos en una severa desatención fiscalizadora. La Gran Avenida y San Bernardo eran grandes proveedores de cocaína para Cerrillo. San Miguel. Vamos a hablar sobre Estados Unidos, porque la cocaína, que en ese entonces era considerada un bien suntuario y de nicho exclusivo para las élites y la bohemia antes del boom de consumo masivo en los 80, salía de Chile mediante diversas modalidades. Primero, a través de embarques marítimos. Droga oculta en navíos comerciales que zarpaban de Valparaíso, con fuerte presencia naval. Antofagasta, con fuerte presencia militar. Iquique, con fuerte presencia naval y militar. Un caso emblemático documentado por la policía en septiembre de 1970 fue el del buque Maipo, desde donde hombres rana intentaron rescatar bolsos con cocaína en alto mar bajo la vigilancia de agentes antinarcóticos de Estados Unidos. ¿Escucharon bien? Septiembre de 1970. Hagan el trabajo. Presidente de Chile en septiembre de 1970. ¿Quién era el presidente de Chile entre 1970? Eduardo Frei Montalva. O sea que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, los agentes de Estados Unidos ya estaban tratando, bajo su gobierno, de desmantelar las operaciones de droga de Chile. Eso es para la izquierda, ¿no? Para que busquen, si es fácil. Hoy tienen la información en internet. A ver, vamos a los puentes aéreos y a las escalas. Cuando pidan fuente, hagan la pega. Yo sé que la izquierda es floja, ¿no? Y la izquierda dice que este trabajo no es trabajo. Bienvenido al siglo XXI. Desde el año 2010 el trabajo digital es considerado un trabajo, de hecho superior al trabajo físico por el uso del intelecto. Entonces, a ver, vamos a los puentes aéreos y a las escalas. La utilización de correo humano, las mulas en vuelos comerciales, los cargamentos hacia escalas estratégicas como Cuba y Panamá, los puntos clave en el Caribe. Antes, recuerden que Fidel Castro estuvo 3 meses en Chile. Y viajaban y venían cubanos a cada rato. Bueno, antes de ingresar formalmente a los puertos de entrada tradicionales en Miami y Nueva York, donde la mercancía era entregada a intermediarios de la familia de la mafia iberoamericana que controlaban el microtráfico en las calles. Vamos a ver qué pasa en 1973, donde se produce el pronunciamiento militar y la reconfiguración regional, porque Pinochet y la Junta Militar de Gobierno terminan cagándole el negocio a todo el resto de los traficantes latinoamericanos. Ya no había pase libre a los puertos. Bueno, eso está cambiando. La irrupción del pronunciamiento militar el 11 de septiembre de 1973 desmanteló de manera drástica el ecosistema criminal chileno
y paradójicamente actuó como el gran catalizador para el auge del narcotráfico en Colombia. De hecho, Allende, que entra en funciones en noviembre de 1970, saca a los norteamericanos que ayudaban a Frei padre a combatir el contrabando. ¿Ven cómo cambia la versión? ¿Ven cómo la izquierda va mintiendo a través de los años? Eduardo Frei interviene el buque mercante Maipo con agentes norteamericanos en suelo chileno. Pero Allende expulsa a los agentes norteamericanos a partir de 1970, tal y cual lo hizo Evo Morales en Bolivia. Es el mismo modus operandi que se repite hasta el día de hoy. Para legitimarse ante la administración de Richard Nixon en Estados Unidos, quien había declarado la guerra contra las drogas en 1971, la Junta Militar, liderada por Augusto Pinochet Ugarte, catalogó de inmediato al narcotráfico como una amenaza directa a la seguridad nacional. O sea, el colorario Pinochet hoy es el colorario Trump. Lo que hizo Pinochet en Chile lo está haciendo Trump en Latinoamérica. El régimen implementó medidas extremas. Primero, una purga masiva. Hubo ejecución de detenciones a gran escala de los clanes familiares chilenos, sometimiento de los sospechosos a consejos de guerra y allanamientos con desmantelamiento total de las plantas de refinamiento del norte del país. Bukele ocupa el modelo de Pinochet para restaurar la paz en El Salvador. Hubo una cooperación antidrogas directa porque en noviembre de 1973 el régimen militar dictó la creación del departamento del OS-7 de Carabineros de Chile, una unidad de inteligencia y operaciones especializada, diseñada bajo la asesoría directa de las agencias estadounidenses para erradicar las redes civiles de producción de estupefacientes. Y se producen las extradiciones express. En diciembre de 1973, en un avión dispuesto especialmente para la ocasión, la Junta Militar detuvo y expulsó masivamente hacia los Estados Unidos a los principales capos de la droga chilenos requeridos por cortes federales norteamericanas, descabezando permanentemente a las organizaciones tradicionales locales. Si quieren saber dónde están los detenidos desaparecidos, los supuestos vuelos de la muerte, en realidad tienen que ir al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pedir en las Cortes Federales Americanas el listado de los cientos de capos de la droga chilenos que estuvieron en cárceles norteamericanas. No es necesario buscar tanto en los huesos del Instituto Médico Legal, que por cierto ya no sirven de evidencia científica. Vayan a hacer los pedidos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahí van a encontrar a varios, donde su familia hoy están cobrando como exonerados. Bueno, hablemos del éxodo de los cocineros chilenos y la transferencia de tecnología criminal. Al verse perseguidos de forma implacable, aquellos químicos, bioquímicos, técnicos de laboratorio y transportistas chilenos que lograron eludir la captura huyeron en masa fuera del país. Los dos principales destinos de refugio fueron Colombia y Venezuela. ¿Dónde viajaba la izquierda antes del estallido social? A Venezuela. ¿Dónde se refugiaron todos los chilenos después de 1973? En Venezuela. Y en Colombia. En Colombia, figura emergente de la delincuencia juvenil de Medellín, como un joven Pablo Escobar que hasta antes de 1973 solo se dedicaba a los delitos menores, contrabando de cigarrillos, electrodomésticos y robo de vehículos, contaban con una vasta experiencia en la logística del contrabando tradicional debido a las rutas de la marihuana y el tabaco, pero carecían por completo del conocimiento científico para procesar la pasta base y convertirla en el clorhidrato puro que demandaba el mercado estadounidense. Entonces, la infraestructura colombiana tenía rutas de contrabando previa, ubicación geográfica ideal y una logística de transporte. Frente al conocimiento chileno, tenía un conocimiento técnico que salía del USACH de la Universidad de Chile y de la Universidad del Norte, de Antofagasta. Refinamiento de pasta base y procesamiento de alta pureza. Tenía el know-how y los laboratorios. ¿Qué pasa ahí?
se produce un despegue industrial global. ¿De qué? De los cárteles de Medellín y Cali, apoyados ¿por quién? Por los chilenos que escaparon después de 1973. Fue un traspaso involuntario de tecnología y know-how químico chileno lo que permitió que los embriones criminales de Medellín y Cali instalaran sus primeros complejos industriales de refinamiento en las selvas colombianas. Los técnicos chilenos se convirtieron en los maestros de los primeros químicos colombianos, un hito que incluso la cultura popular retrató de manera fidedigna en producciones biográficas sobre Escobar al ilustrar el encuentro del capo con químicos chilenos provenientes del desierto del norte de Chile. No es una serie de Netflix, por eso las series de Netflix dicen cualquier hecho con la realidad es mera coincidencia. Para un análisis histórico y para taparle la boca a toda esa gente que dice que todo esto es mentira, bueno, hagamos un análisis criminológico histórico profundo, riguroso. El estudio de este fenómeno y la producción de estos dos videos, el de hace 2 semanas y el de hoy, se sustenta en las siguientes fuentes que son de acceso abierto: académico y, por supuesto, judicial, si es que están transitando en una carrera de grado de licenciatura en criminología y seguridad. Ustedes presentan un certificado de estudio y en muchos países te liberan los documentos judiciales para uso privado y para uso académico, que es lo que yo hago a través de estos videos. Vamos a Gothenburg, a Paul Gothenburg, del 2008. Escribió Andean Cocaine, la cocaína de los Andes, The Making of a Global Drug, en la University of North Carolina Press. ¿Cuál es el aporte fundamental de este trabajo? Es la mayor investigación histórica y económica global sobre la cocaína. Documenta detalladamente la era precolombiana del narcotráfico, demostrando el predominio técnico de Chile entre los años 50 y 60 y cómo la violenta intervención del gobierno militar chileno en 1973 desplazó rápidamente las crecientes rutas de tráfico de cocaína al norte de Colombia, donde la droga apenas existía antes de ese año. Y vámonos a Manuel Salvo Salazar en el 2021, el debut de los colombianos en el tráfico de estupefacientes. Una serie de investigación que se hizo para un sitio de izquierda, interferencia.cl. ¿Cuál es el aporte fundamental acá? Reconstruye meticulosamente las operaciones de la Hermandad de Santiago y detalla la identidad de los cocineros químicos de la época, como por ejemplo Filberto Olmedo Roja, alias el Cara de Diablo, y de los traficantes locales pre-1973. Describe el proceso por el cual, tras ser expulsados de Chile en diciembre de 1973, estos operadores se insertaron en las redes del Caribe y Sudamérica. O sea, la izquierda en Chile es tan penca que no sabe que sus propios medios de izquierda publican información sobre el narcotráfico en la era Allende. Así de penca son. Vámonos a Eduardo Sáenz Rover. Vamos de Estados Unidos a Chile. Ahora vamos al 2007. La participación de los cubanos, los colombianos y los chilenos en las redes de narcotráfico en Nueva York durante los años 60. Esto está en la revista Innovar de la Universidad Nacional de Colombia. Esto es un aporte fundamental porque utiliza lo que los periodistas utilizamos y los criminólogos o estudiantes de licenciatura en criminología y seguridad utilizamos para informar. Registro oficial de la creación del departamento archivos oficiales desclasificados del Buró de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la BNDD, la BNDD de los Estados Unidos, la agencia anterior a la DEA. Nada tiene que ver la DEA acá entre 1970 y 1973 porque no existía. Exponen con expedientes y registros de detenciones las redes que los clanes chilenos poseían de manera directa en el mercado norteamericano antes de que existieran los grandes cárteles colombianos. Así que a toda esa izquierda que dice fue la DEA y Nixon, no amigos, en la época de Nixon no existía la DEA. Empecemos por ahí, empiecen por informar bien.
Vámonos a Chile, volvamos a noviembre de 1973, ingresemos a los archivos institucionales de Carabineros que se consiguen por transparencia, si hay que hacer la pega. El registro oficial de la creación del Departamento Antidrogas del OS7 documenta la urgencia de la Junta Militar por capturar y desmantelar la arraigada red de laboratorios clandestinos civiles que operaban a lo largo de las fronteras permeables de todo el norte chileno. Pero vámonos más allá, los tribunales de justicia de Chile del año 2000, declaraciones judiciales y expedientes del caso de la cocaína negra. Porque hagamos un aporte de contraste. Si bien confirma el descabezamiento total del narcotráfico civil y comercial de los clanes tradicionales de los años 50, 70 y hasta el 73, mediante fusilamiento y extradiciones directas a la entonces creada DEA, estos expedientes judiciales que recogen testimonios de exmiembros de la Dirección de Inteligencia Nacional de la DINA y del bioquímico Eugenio Barrios, investigaron si sectores específicos del aparato de inteligencia del gobierno militar intentaron monopolizar y lucrar con el alcaloide de manera controlada y clandestina durante la década del 80. No hay ninguna evidencia científica que lo compruebe. Lo único que hay es una evidencia que declara a Eugenio Barrios como el químico de la cocaína negra. Cocaína negra que hoy se produce bajo el alero de Irán, en distintas partes del mundo. El análisis de este video expone para todos ustedes con precisión una verdad histórica que ha sido omitida en las discusiones políticas contemporáneas. El fenómeno del narcotráfico en el Cono Sur posee raíces profundas previas a la década de 1980 y el quiebre del gobierno de Salvador Allende en 1973 redibujó permanentemente el mapa del crimen organizado en todo el continente americano. Y todo esto está dentro de mi pretesis sobre el financiamiento ilegal al falso estallido social de Chile. Como ven, la historia se repite, dicen muchos por ahí. Se las dejo ahí. Antes de finalizar, un paréntesis fundamental para el futuro de este canal y de mi investigación. Del 1 al 8 de octubre arranca la segunda fase de mi trabajo de campo en Chile. Me traslado directamente a la macrozona sur. Si en mayo rescaté documentación clave, en este segundo viaje voy a cruzar datos de inteligencia criminal y logística en el territorio para desentrañar el financiamiento detrás del estallido social. Este paso es el motor de mi pretesis de criminología y la clave para transformar hipótesis en conclusiones técnicas, sólidas y sin sesgos, que aprenda la gente de izquierda, sin sesgos. ¿Cómo puedes sumarte a la misión? Para mantener la independencia absoluta de partidos políticos y corporaciones económicas, porque si no, no podría estar haciendo este video, solo dependo de ustedes. La meta sigue activa. Busco 3.000 seguidores comprometidos que aporten solo una luca para cubrir la logística, 1.000 pesos chilenos, entre Asunción, Santiago y el sur de Chile. Y además, a partir de hoy, 11 de julio del 2026, como lo hice la otra vez con la tablet, hoy les pido su ayuda para recuperar mi Omen, mi computadora, que ya lamentablemente después de 22, 23, 24, 25, 4 años de uso está fallando y la necesito recuperar. Ya se le salieron hasta los botoncitos. La D, ya no tengo ni la letra D. Así que, queridos amigos, si ustedes pueden hacer sus donaciones para llegar a octubre con una nueva computadora, se los agradezco. Estoy usando como soporte mi vieja HP para trabajar, pero la Omen que utilizo para el análisis criminológico y de seguridad y de guardar las cosas en la nube y todo, ya está muriendo. Así que por favor, si pueden ayudarme, sería ideal, ¿no? Los enlaces oficiales de apoyo están fijados en el primer comentario y en la descripción. Ya llevamos 70 personas que han apoyado con el 36,83% de esta misión. Cerramos esto. Les agradezco por venir y obviamente
Gracias a todos por ver estos videos, gracias por compartirlos, gracias por los debates y los datos que dejan siempre en los comentarios con una altura de mira notable. Y gracias a la izquierda chilena en general, a sus militantes por haber opinado sin conocer absolutamente nada y haber provocado que yo después de 2 semanas le hiciera un video demostrándoles con fuentes de todo el mundo que el fenómeno es estudiado fuera de Chile. Es lamentable que sus políticos les mientan durante tanto tiempo, tanto los de izquierda como de derecha. Pero esta información ningún medio en Chile se atreve a publicar porque en realidad le tienen un cagazo tremendo a quienes hoy están en el Congreso, a quienes hoy están en el Senado, a quienes hoy están en el gobierno, que mucho tienen que ver con que el negocio ilícito crezca monumentalmente en Chile. Por omisión, simplemente por omisión. Un abrazo grande, soy Pablo Fontirroig y espero que me sigan en mi canal principal, Pablo Fontirroig, o en mi canal secundario, Fontirroig Código Criminal, y en mis redes sociales. En Twitter estoy como @FontirroigPablo y en Instagram como @PabloFontirroig1. Hasta el próximo video. Buen fin de semana. Yo ahora voy a rendir mis exámenes finales.